Vamos a iniciar. Muy buenos días, estimados estudiosos. Bienvenidos al encuentro sincrónico del módulo número 3 de Estadística Inferencial. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante como son las pruebas de hipótesis, especialmente para analizar trabajos de investigación de tipo cuantitativo. Entonces, es importante, digamos que visualizar esta temática en relación a lo que es todo este marco y por ende pues ir digamos que ya finalizando con la asignatura. Recuerden que esta asignatura finaliza el 6 de julio, entonces para que vayamos mirando calificaciones, van de pronto haciendo su seguimiento de notas. Ya la semana entrante entraremos a la evaluación final de la asignatura de estadística inferencial. El objetivo, pues hay dos objetivos importantes. El primero, pues resolver dudas frente a los contenidos que se han abordado en intervalos de confianza o en este caso, pues hablar un poco en relación a intervalos de confianza. El segundo objetivo, pues es aplicar los conceptos de la estadística inferencial en un contexto real para comprender la importancia en procesos de la investigación cuantitativa. Vemos que esos son dos objetivos importantes que nos vamos a trazar el día de hoy frente a lo que es el encuentro sincrónico o la sesión sincrónica. Recuerden que pueden colocar sus preguntas en el chat con la finalidad de ir resolviéndolas a medida que vamos pasando la parte de la sesión sincrónica. Bueno, es lo mismo, pues este encuentro sincrónico queda guardado, está en la plataforma, queda guardado ahí el módulo donde aparece en sesión sincrónica. Importante que la visualicen acá, en esta parte donde dice sesiones sincrónicas de estadística inferencial, pues va a quedar guardado acá en sesiones sincrónicas para aquellos estudiosos que de pronto no se pueden conectar el día de hoy. Entonces, eso es en relación a la parte de lo que es el encuentro sincrónico. El orden del día, pues vamos a mirar algo puntual, vamos a revisar lo que es la parte del método de los intervalos de confianza, vamos a mirar lo que es las pruebas de hipótesis, tanto las nulas como las alternativas, vamos a mirar lo que es una toma de decisión, finalmente aplicación de problemas. Recuerden que pues algunos ya presentaron sus informes de laboratorio para poder visualizar cómo hicieron ese ejercicio y por ende pues para aclarar algunas dudas frente a lo que es la parte de su evaluación final. Bueno, entonces vamos a arrancar hablando un poco de la prueba de hipótesis. Vemos que una hipótesis o especialmente una hipótesis estadística, pues eso es una proposición o supuesto sobre un parámetro o de una o más poblaciones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos una hipótesis, establecemos alguna hipótesis, algunas pueden ser teóricas, otras pueden ser simplemente algunos supuestos que nosotros damos a partir de una información que visualizamos, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la parte estadística, cuando hablamos de esa hipótesis, pues damos ese supuesto a partir de un parámetro. ¿Y cuáles son los parámetros? Entonces aparecen, recordemos en el módulo número 2, aparecen lo que son los parámetros poblacionales, esos parámetros poblacionales como la media poblacional, la varianza poblacional y la desviación poblacional, ¿cierto? Esos elementos son parámetros a partir de unos estimadores que se llamaban esos estadísticos y que nos permitían hacer una comparación frente a ese parámetro como tal. Entonces, aquí simplemente recoger esa información y establecerla a partir de un supuesto que nosotros podemos dar. Realmente cuando hablamos de esa prueba de hipótesis, pues aparece un elemento importante, que es que una prueba de hipótesis es una herramienta analítica muy efectiva para obtener información valiosa que permita reducir el nivel de incertidumbre, ¿cierto?, en el proceso de toma de decisiones. Cuando nosotros hacemos o llegamos a tomar una decisión a partir de algo que nos establecemos como investigadores, ¿cierto?, vamos a comprobar algo frente a algún caso, ¿cierto? Que estamos consultando o investigando, pues la prueba de hipótesis es una herramienta que nos va a permitir de pronto reducir ese nivel de incertidumbre y por ende comprobar si o contrastar si es cierto. Recordemos que todas las pruebas de hipótesis se hacen en inferencias o supuestos a partir de esos parámetros. Recuerde que estamos hablando de la media poblacional, de la varianza poblacional y de la
de lo que es la llamada desviación poblacional. Entonces es importante tener en cuenta eso. Existen dos elementos importantes o dos elementos de las pruebas de hipótesis. Aparece una que se llama la prueba de hipótesis nula y una que se simboliza con H sub 0, y aparece una segunda que es la prueba de hipótesis alternativa, ¿cierto? Que por ende se simboliza con H sub A. Entonces, estas dos son los dos elementos importantes que contrastamos en una prueba de hipótesis, ¿cierto? Digamos que el principal objetivo de la prueba de hipótesis, pues, es establecer, ¿cierto? A partir de ese estadístico, a partir de ese estimador muestral, comparar cuáles de las dos es correcta. Si la prueba de hipótesis nula o la prueba de hipótesis alterna, pues es correcta. Entonces es importante visualizar eso. Pero ¿qué significa una? Entonces vamos a mirar, cuando nosotros hablamos de la prueba de hipótesis nula, sencillamente es un contrapeso a la prueba de hipótesis alterna, ¿cierto? Entonces, contraria a la prueba de hipótesis alterna está la prueba de hipótesis nula, o contraria a la hipótesis nula, pues está la prueba de hipótesis alternativa, ¿cierto? O alterna. Por ende, cuando hablamos nosotros de la prueba de hipótesis alterna o alternativa, ¿cierto? Generalmente esta es la que, o casi siempre, por ende estoy hablando de un 95%, en donde la pregunta o la afirmación nace el investigador. O sea que siempre la prueba de hipótesis la establece el investigador, ¿cierto? Y se desea apoyar a revisar si puede ser cierta o puede ser, de pronto puede ser falsa. Entonces, ¿y quién la contrasta? Pues la hipótesis nula, o sea que hay una contradicción de la hipótesis alternativa, y esa hipótesis nula, pues tradicionalmente siempre se simboliza a partir de unos signos, ¿cierto? Como en el caso de la parte de las letras griegas delta, que simboliza esos elementos importantes. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, el primero que aquí aparece, ojo, H sub 0, que es la parte de la hipótesis nula. La hipótesis nula, des en cuenta que estamos contrastando dos informaciones, dos parámetros. Entonces, frente al parámetro poblacional, ¿quién lo contrasta? El estimador, que es el muestral como tal, ¿cierto? Entonces, aquí me está indicando que ese delta puede ser igual a delta sub X. O sea, que me estaría indicando que aquí es igual. Siempre, siempre la hipótesis nula va a establecer un igual, ¿cierto? La hipótesis alternativa no establece un igual. Entonces, ahorita vamos a mirar algunas diferencias. Segundo, aquí voy a mirar una partecita porque necesito este tablerito acá, que es importante. Segundo, entonces hablo de acá, que la hipótesis nula, o sea, H sub 0, puede ser mayor o menor, ¿sí? Otra condición, ¿cierto? O sea, aquí me está indicando, perdón, mayor o igual a delta sub X, ¿cierto? Y aparece otra que puede ser menor o igual a delta sub X. Esto va a ser siempre el parámetro, está el estimador muestral y el parámetro poblacional, que es el que vamos a comprobar. Recuerden que siempre comprobamos a partir de un parámetro poblacional. Entonces, digamos que en este orden de ideas se empieza a contrastar la información. Entonces, acá el investigador lo que hace simplemente es establecer quién es verdadera, si la hipótesis alternativa o la hipótesis nula. Entonces, a partir de ahí, emplea unos elementos importantes. El primero, si se rechaza la hipótesis nula, se concluye que la hipótesis alternativa pues, es verdadera. O si se acepta, en este caso, o no se rechaza, mejor, hay algunos que hablan de que se acepta o no se acepta, yo lo único que se rechaza o no se rechaza. Si, en segundo caso, si no se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Por ende, se sabe que al ser verdadera esa hipótesis nula y por lo tanto, pues va a ser contraria a la hipótesis alternativa. O sea, sería, en pocas palabras, falso lo que indica el investigador. Entonces, esas son las dos conclusiones importantes que debemos llegar a determinar.
Cuando hablamos de los elementos que se trae consigo lo que es la parte de la hipótesis nula. Entonces aquí hay algo importante que quiero resaltar. Cuando hablamos nosotros de esas pruebas de hipótesis, recordemos en los intervalos de confianza. Recuerden que en los intervalos de confianza había un valor Z, ¿cierto? Y ese valor Z lo definíamos a partir de un nivel de confianza y un nivel de significancia. Entonces es importante tener muy claro eso, que cuando nosotros vamos a comprobar una hipótesis, tenemos que establecer el nivel de significancia, ya sea a través de utilizar la herramienta Excel o un software que se llama el PSPP o los software estadísticos, ¿cierto? Entonces es importante resaltar eso, que a partir de poder comprobar quién es verdadera o quién es falsa, pues tenemos que tener en cuenta el nivel de significancia. Recuerden que los niveles de significancia pueden ser el 1%, el 5%, el 10%. ¿Cómo se saca? Recuerden que aquí hablábamos algo interesante en el módulo número 2 del nivel de confianza, ¿cierto? Y ese nivel de confianza podría marcarse en el 90%, ¿cierto? Podría marcarse en el 95%, podría marcarse en el 99%, ¿cierto? O sea que el nivel de significancia, que sería alfa, ¿cierto? Ese Z, el nivel de significancia, el alfa Z, aquí estaríamos que el nivel de significancia sería el 10%, la diferencia, ¿cierto? El 5% y el 1%. Entonces, estos datos son importantes tenerlos en cuenta dentro de lo que es el manejo de poder concluir con quién se acerta mejor, si con la nula o con la alternativa como tal. Entonces, es importante visualizar eso. Hay unos elementos importantes que quiero aquí tener muy claro. Hay dos formas de poder determinar o comprobar una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis a partir de unos elementos que se llaman estadísticos, y ya hay una prueba de hipótesis que son a partir de los intervalos de confianza. Y esos intervalos de confianza pues me permite casi medir la prueba de hipótesis bilateral, o sea, bilateral. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, digamos que para determinar una prueba de hipótesis, pues hay 5 partes importantes, ojalá las tengamos muy presentes para poder resolver una prueba de hipótesis. Entonces, establece la prueba de hipótesis. ¿Quién es la prueba de hipótesis? Pues en este caso, la prueba de hipótesis que nosotros marcamos son los elementos, o sea, ¿quién sería H sub 0, ¿cierto? ¿Y quién sería H sub A? Recuerden que siempre va a haber una contrariedad entre las dos. Si aquí me indica que es verdadero, pues aquí me va a indicar que es falso, ¿cierto? O sea, si me indica que es igual, pues aquí me va a indicar que va a ser diferente. Si aquí me indica que esta es mayor, pues aquí me va a indicar que es menor. Si esta me indica, H sub 0 me indica que es menor, pues H sub A me indica que va a ser mayor. Entonces, esa es la diferencia importante de tener en cuenta. O sea, hay que determinar los elementos importantes dentro de la prueba de hipótesis. ¿Quién da esos elementos? El problema del investigador, ¿cierto? La pregunta del investigador o la afirmación del investigador. Entonces, hay unos valores críticos, ¿cierto? Que son los valores que establece el nivel de significancia, ¿cierto? Se puede calcular por el intervalo de confianza, ya lo vamos a mirar. Se puede calcular por el estadístico de prueba y finalmente por la decisión. Aunque el intervalo de confianza lo voy a dejar de últimas para poder, digamos que no hacerme entender muy bien en relación al manejo de poder calcular una prueba de hipótesis a partir de 3 elementos importantes, ¿cierto? Y una prueba de hipótesis utilizando el intervalo de confianza que especialmente se hace para pruebas bilaterales, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta eso. Bueno, entonces miremos acá cómo nosotros empezamos a diseñar la prueba de hipótesis. O sea, el primer puntico, o que vamos a empezar con el primer puntico, y es determinar lo que son, yo quiero hacer acá, espérame un minutico para que me quede bien clarito acá, María Camila. Entonces, quiero empezar con el primer elemento que es la prueba de hipótesis. Recordemos acá que hay algo interesante y de frente al manejo de la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, o sea, determina o está, digamos que organizada a partir de poder plantear las dos hipótesis, la nula
la alternativa. ¿Y cómo planteo las dos hipótesis? Entonces aparece la primera, que es una bilateral, ojo, o sea, de doble cola. Entonces, ¿qué significa acá? Que si el investigador me está indicando que yo puedo contrastar la información, ¿cierto? Ah, no, voy a indicar que estoy analizando las calificaciones de los estudiantes de estadística inferencial de este periodo. Entonces, yo puedo indicar como investigador, indico que las calificaciones son iguales, ¿cierto? La calificación es igual a 4, o sea, a un promedio de 4, o sea que el promedio de calificaciones de los estudiantes de estadística inferencial es igual a 4. Entonces yo ya establezco, como estoy hablando de un igual, quiere decir que aparece algo importante y es que la prueba de hipótesis nula establece ese igual. La prueba de hipótesis alternativa no establece un igual. Entonces aquí voy a indicar la primera, o sea, yo lo puedo llamar me gusta es mu, que es mucho más fácil. Mu va a ser igual a mu sub x. Este es el parámetro poblacional, ¿cierto? O sea, el que estoy indicando que es 4, ¿cierto? Lo contrasto con este parámetro o este estimador que me va a dar, que en este caso sería la media. Entonces, cuando hipótesis nula es igual, significa que la hipótesis alternativa va a ser diferente o diferente, ¿listo? Al parámetro poblacional. Esto se llama una prueba de hipótesis bilateral. ¿Qué significa bilateral? Recuerden que la prueba de hipótesis se representa en una tabla de distribución normal, ¿cierto? Entonces, aquí voy a manejar esto, que estaríamos hablando de una prueba de hipótesis bilateral, que tiene doble cola, ¿cierto? Esto. Recuerden que esa distribución normal es simétrica, o sea que se divide en tanto esta parte 0,5, 0,5. Esto que estoy marcando acá, y ojalá esta partecita, todo esto que estoy rayando acá y esto que estoy rayando acá, me va a indicar algo importante. Vamos a mirar ahorita, ¿cierto? Algo importante para poder determinar en qué zona me cae, ¿cierto? Entonces, ese sería el primer puntico. ¿Listo? Segundo puntico, ¿cierto? ¿Qué sucede si la prueba de hipótesis me está indicando, me voy acá de nuevo, ¿cierto? Me va a indicar estos dos elementos. Aquí de una vez los voy a colocar, ¿cierto? Entonces, ojo por favor acá lo importante que voy a resaltar. Si me habla de que mu va a ser menor o igual que el parámetro poblacional, por lo tanto hay una contradicción y la hipótesis alternativa va a decir que va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, mayor. Esto me va a indicar que es una unilateral a la derecha. Unilateral a la derecha. Entonces, represento acá la gráfica a través del diagrama. Entonces, voy a marcar acá. Esta zona hacia la derecha. ¿Listo? Para comprobar quién tiene la razón, ¿cierto? Recuerden que hay dos elementos. Primero, si se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la alternativa va a ser verdadera. Si no se rechaza la nula, por lo tanto, pues va a ser verdadera la nula, ¿cierto? Entonces esa es la segunda condición. Esto se llama unilateral, bilateral, unilateral. Y viene la segunda condición, y es que si la hipótesis nula, ¿cierto? La hipótesis nula va a indicar que es mayor o igual al parámetro poblacional, o sea, a mu sub x. Por lo tanto, la alternativa va a ser menor. Perdón, aquí no puede ser igual, recuerden. Que se me fue ese palito y no puede ser igual. ¿Listo? Entonces acá va a ser menor. ¿Qué significa con esto? Que es otra unilateral, pero esa unilateral ya sería a la izquierda. ¿Listo? A la izquierda. Entonces aquí marcamos esta parte y esto sería a la izquierda. Esto sería unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda, bilateral. ¿Cuándo es bilateral? Cuando la hipótesis nula o el investigador me está indicando que puede ser diferente o igual. ¿Cuándo es unilateral? Cuando el investigador me está indicando que puede ser superior, ¿cierto? Puede ser superior a 4, ¿cierto? A las calificaciones de los estudiantes de estadística inferencial, el promedio de calificaciones es superior a 4. Entonces, podríamos establecer esta condición. ¿O que es inferior a 4? Podríamos establecer esta condición. Entonces, eso depende de la pregunta de investigación que establezca
el mismo investigador como tal. Entonces es importante tener en cuenta eso. Viene otro elemento que es los valores críticos, o sea, el valor Z. ¿Cómo determino el valor Z? Recuerden que el valor crítico, o sea, ese valor Z, lo voy a determinar a partir del nivel de significancia. Recuerden que nosotros hacíamos la semana pasada, en el encuentro anterior, dividíamos y determinábamos el valor crítico, ¿cierto? Y nos íbamos a la tabla de distribución Z. Entonces, hay dos elementos importantes. El primer elemento, estimados estudiosos, es cuando yo establezco una distribución normal y cuando establezco una distribución test-student. Cuando establezco una distribución normal es cuando los valores están por encima, o sea, distribuyen normalmente o están por encima, la muestra está por encima a 30, o sea, es igual o mayor a 30. Y cuando utilizo una distribución test-student, cuando está por debajo de 30, o sea, estaríamos hablando de un valor de 29 hacia atrás. Pero importante, cuando manejamos ese valor T, sí se utiliza mucho en los software, por ejemplo, en el caso del SPS o en el caso del PSP. En el Excel también se puede utilizar ese valor T o el valor de distribución normal. En este momento estamos manejando acá el valor de distribución normal, o sea, el valor Z. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta. El nivel de confianza es del 90%, o sea que el nivel de significancia es del 10%. ¿Cuál es el nivel Z, o sea, el valor crítico del nivel de confianza, de significancia cuando es el 10%? Y es de doble cola, de 1,65. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo hago es simplemente dividir, ¿cierto? Dividir ese valor. Recuerden, volvemos acá, cómo teníamos ese valor. Entonces me voy a ir otra vez a una tablita de Excel. Aquí es importante indicar, ¿cierto? Entonces acá voy a ir igual distribución, ¿cierto? Recuerden acá que nos íbamos por acá esta partecita, distribución normal punto estándar. La probabilidad, entonces yo puedo decir del 10%, ¿cierto? O sea, 0,1, que sería la probabilidad, y me voy a dar esto. ¿Qué pasa acá? Que aquí me da 1,28. Recuerden que esto es simétrico, ¿no? O sea, puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha. Pero como es bilateral, recuerden que es bilateral, pues ese 10%, o sea, ese 0,1, yo lo tengo que dividir en dos partes, ¿cierto? Miren, en dos partes, o sea, 0,1 dividido en dos partes. ¿Por qué dos partes? Porque acá esto es todo el nivel de significancia, o sea que esta parte, ¿cierto? Recuerde, esto es el nivel de significancia, esta parte, todo este espacio va a ser el nivel de significancia. Entonces, recuerde que como es dividido por dos, o sea, es una bilateral, pues el nivel de significancia no va a ser que esto vale el 10%, esto vale el 10%. No, recuerden que el nivel de significancia es del 10%, o sea que ese 10% lo tengo que dividir en dos partes, o sea que esta partecita le corresponde el 5% y a esta parte le corresponde el 5%, porque esta parte equivale al 90%, ¿listo? Entonces, por eso lo dividimos. Aquí no. Aquí sí me va a decir que es el 10%, pues sencillamente sé que es el 10%, porque es unilateral. Lo mismo acá. Entonces, cuando es bilateral, sí dividimos el nivel de significancia en dos partes. Entonces, como acá tenemos que dividirlo en dos partes, pues volvemos a hacer. Chip igual distribución lo mismo. Me voy a buscar distribución normal punto invertido. Entonces voy a decir que es este. ¿Cierto? Cierro y es. Y me da 1,64. Lo puedo simplemente reducir a 1,65, ¿cierto? Que es el mismo valor que me está mostrando acá. O sea, a 1,65. Por eso habla de más y menos, porque puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha. ¿Listo? Entonces, unilateral. Ya miramos que unilateral el 10% es igual a 1,29. Lo comprobamos acá. Acá, 1,29, ¿cierto? Que me da 1,28. Lo aproximamos a 1,29. Ahora, del 95%, entonces lo mismo. Si es bilateral, equivale el valor Z, o sea, el valor crítico Z, ¿cierto? Del nivel de significancia del 1,96 y si no es bilateral sino unilateral equivale a 1,65, lo mismo del 99%. Entonces se lo sacamos a partir de
la tabla Z, o en este caso la distribución Z como tal. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Bueno, entonces a partir de ahí pues está el valor crítico, que ¿en dónde está marcado el valor crítico? La pregunta es, el valor crítico está marcado acá. Este es el valor crítico Z. ¿Listo? Ese sería Z menos Z, y este sería el valor Z positivo. Este valor crítico sería acá marcado, ¿cierto? Marcado acá positivo y acá sería negativo. ¿Listo? Para tener en cuenta eso. Listo. Entonces, eso me lo define ya de pronto el problema a partir del nivel de significancia. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que lo que divide la zona, hay dos zonas, ¿cierto? Entonces, me voy a ir acá un momentico. Hay dos zonas. Voy a borrar esta partecita. Hay dos zonas para continuar. Hay dos zonas dentro de esta parte. Entonces, voy a mirar acá una tabla de distribución tal. ¿Listo? Aquí voy a colocar una unilateral. Esta zona que estoy resaltando en ese colorcito se llama la zona de rechazo. Esto es la zona de rechazo. Y esta zona, que voy a colocar acá de color verde, es la zona de aceptación o no rechazo. Zona de aceptación. Esto equivale al nivel de confianza, el nivel de confianza, y esto equivale al nivel de significancia, ¿cierto? Esta partecita, y estoy marcando acá de color azulito, es el valor crítico, ¿cierto? Que se simboliza con Z, ¿listo? Puede ser con Z. Esta parte sí es lo que divide, mire, esa zona de frontera entre la zona de rechazo y la zona de aceptación lo divide el valor crítico. Y toda esta parte, o sea, todo desde este punto a este punto, es el nivel de significancia, para tener en cuenta eso. Entonces, a partir de ahí, pues aparece otro valor. Aquí lo que indicábamos, lo que estaba representando, las zonas de rechazo y zonas de aceptación. Entonces, aquí hablamos de una bilateral. Recuerden cuando se aplica la bilateral, ¿cierto? Está el valor crítico, mírelo, el valor crítico. Aquí es una unilateral a la derecha, zona de rechazo, zona de aceptación. Una unilateral a la izquierda, zona de aceptación, zona de rechazo, para tener en cuenta eso. ¿Listo? Viene el estadístico de prueba, que es importante tener en cuenta ese. Porque ese estadístico de prueba me va a permitir establecer la toma de decisión. O sea, en dónde cae, si cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, el estadístico de prueba. ¿Y cómo calculo el estadístico de prueba? Entonces recuerden aquí algo importante, y es que el estadístico de prueba lo puedo sacar a partir de ese valor, o sea, que ese estadístico de prueba, voy a colocarlo así, estadístico de prueba, es igual a ¿quién? Ojo, a X, ¿cierto? Esa X recibe el nombre de la media muestral, ¿sí? Ojo, la media muestral, que es el estimador o en este caso, sí, el estimador o el estadístico de prueba. Menos, ¿quién? En este caso voy a colocar mu. Ese mu es el parámetro poblacional, ¿cierto? Con quien estoy contrastando la información. Lo voy a dividir sobre quién. Entonces aquí me aparece algo interesante, ¿cierto? ¿Y qué es lo interesante dentro del ejercicio? Que aquí aparece algo importante que nosotros marcamos en el nivel en los intervalos de confianza, que sería, ojo, la desviación estándar, ¿cierto? Dividido, ojo, por la raíz cuadrada de n. Ojo, aquí se encierra, ¿por qué? Porque es esto dividido por este resultado. Recuerden que esto se llamaba el error. Esto era el error, es el error típico, ¿no? En un intervalo de confianza. Entonces, a partir de ahí, pues establecemos el estadístico de prueba. Entonces, ese estadístico de prueba me permite a mí definir si se acepta o se rechaza. Por ejemplo, si el estadístico de prueba me da, acá voy a colocar un ejemplo acá, ¿cierto? Y voy a colocar otro acá.
También se entenderá que en esa parte. Entonces, aquí el valor Z es de 1,95, ¿cierto? Y aquí el valor Z es de 1,65, pero negativo. Listo. Entonces, imagínense que el estadístico de prueba el estadístico de prueba me dio 2. Entonces, me dio 2, lo voy a representar acá. Acá me queda el 2. ¿Qué significa? Que cayó en la zona de ¿qué? En la zona de rechazo. Cuando cae en la zona de rechazo, se aplica la primera condición. ¿Y cuál es la primera condición? Que se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Se rechaza y por lo tanto la hipótesis alternativa va a ser verdadera, ¿cierto? O sea que en este caso el investigador tiene la razón, ¿cierto? O sea, en este caso tiene la razón. Ahora, ¿qué sucede si el estadístico de prueba, no, el estadístico acá en ese ejercicio me dio, bueno, 2, puede ser el mismo 2, me dio 2, o sea que por acá me va a caer 2. ¿Qué significa? Que des en cuenta que miren dónde está la zona de rechazo, o sea que cayó en la zona de aceptación. El 2 cayó en la zona de aceptación. Por lo tanto, acá cumplimos la segunda condición, ¿cierto? ¿Qué es la segunda condición? Que en este caso no se rechaza, ¿cierto? La hipótesis nula, ¿cierto? Por lo tanto es verdadera, o sea, que puede ser que surjan dos elementos importantes, que los valores realmente no son significativos para poder demostrar que se cumpla la hipótesis, la pregunta o la afirmación del investigador, ¿cierto? Segundo, en ese caso, podría ser que digamos que los datos son totalmente alejados y aquí son súper alejados frente al valor, o en este caso al valor Z. Entonces ahí estamos comprobando, llegando a tomar la decisión a partir del estadístico de prueba. Entonces es importante el valor crítico como es el nivel de significancia y el estadístico de prueba. ¿Listo? Entonces aquí aparece las conclusiones. Entonces miremos las dos conclusiones importantes. Si se acepta la hipótesis nula, podemos afirmar lo siguiente. Ojo, por favor, con esto. Pues que el valor estadístico de prueba está dentro del área de aceptación, lo que explicaba anteriormente, se acepta la prueba nula. Es decir, que el nivel de confianza del 1 menos alfa, que alfa sería el nivel de significancia, está basado a partir de la muestra. O sea, por lo tanto, los resultados no son estadísticamente significativos. O sea, puede haber algunos elementos que infieren dentro de la información para que digamos que no se rechace la hipótesis nula. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso, que los valores o los resultados estadísticamente no son significativos. Pero ¿qué pasa si se rechaza la hipótesis nula? Que por ende es la pregunta que nosotros tenemos que llegar. Por ende, el estadístico de prueba está por fuera de la zona de aceptación, o sea, está en la zona de rechazo, ¿cierto? No existe evidencia suficiente para aceptar esa prueba hipótesis nula, ¿cierto? O sea, que en este caso los resultados son estadísticamente significativos. Entonces es importante tener en cuenta esas dos conclusiones para poder llegar a determinar el ejercicio. Bueno, entonces hay otro punto importante. Bueno, quiero resaltar este. Este punto es a partir de los intervalos de confianza, pero recuerden, estimados estudiosos, que el anterior, todo el estadístico de prueba, o sea, los elementos importantes para el estadístico de prueba, se parten en mirar una unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda y una bilateral. Este de intervalos de confianza, en este caso, se marca para bilateral, ojo, exclusivamente para partes bilateral. ¿Listo? Para tener en cuenta, ojo, por favor. Entonces, esto lo partimos en una bilateral, o sea, solamente utilizamos estos intervalos de confianza o estos tres elementos importantes para poder determinar una prueba de hipótesis cuando es bilateral, ¿cierto? Entonces, aparece aquí el primer elemento que es enunciar la hipótesis. Aquí enunciamos la hipótesis, recuerden que la hipótesis nula, pues es igual que delta es igual a delta sub 0, ¿cierto? Recuerden que está el estimador frente al parámetro poblacional y acá hay dos condiciones, ¿sí ven? Dense en cuenta que aquí ya habrían dos condiciones. La primera, la hipótesis alternativa tiene dos condiciones, que puede ser menor que delta sub 0 o puede ser mayor que delta sub 0.
¿cierto? Eso sería, digamos que la primera condición. Segundo elemento, determinamos los intervalos de confianza. Recuerde que los intervalos de confianza están basados a partir del 95%. ¿Listo? Ahora, se me olvidaba algo importante en el anterior. Si el anterior no me menciona ningún intervalo de confianza, perdón, ningún nivel de significancia o ningún nivel de confianza, asumimos que es del 95%. Entonces recuerden que acá los intervalos de confianza tienen un límite inferior y un límite superior, que ese límite inferior lo sacamos a partir, recuerden, del valor de la media, o sea, en este caso, del promedio menos el margen de error, ¿cierto? Recuerden que el margen de error es el valor Z por el error típico, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa fórmula que vimos en el segundo módulo como tal. Entonces, y aparece la toma de decisión. Entonces aquí aparecen solo tres punticos. Primer puntico, si delta sub 0, recuerden que delta sub 0 va a ser el parámetro poblacional, pertenece al intervalo de confianza, o sea, está dentro del intervalo de confianza, significa que no se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? O sea, que me está indicando que no se rechace, por lo tanto se está rechazando la hipótesis alternativa, por lo tanto va a ser que es igual los datos. Segunda condición, si delta sub 0, en ese caso el parámetro poblacional, es mayor al límite superior y al límite inferior, ¿cierto? O sea, los dos límites, pues por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Se rechaza y por lo tanto va a ser verdadera o se acepta la hipótesis alternativa, indicando que la muestra, ¿cierto? La muestra es inferior al parámetro poblacional. Y tercera condición, si en este caso, si la muestra, o en este caso, perdón, delta sub 0 es menor que los dos límites, tanto el inferior como el superior, entonces se rechaza, se vuelve a rechazar la nula y se acepta la hipótesis alternativa indicando que la media, ¿cierto?, está por encima de la muestra, o en este caso del parámetro poblacional. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bueno, voy a mirar aquí un ejercicio rápidamente frente al caso número 2, 1, y luego miramos en Excel, miramos rápidamente otro ejercicio, utilizando los intervalos de confianza para tener claridad en eso. Entonces acá, dice que en una universidad se desea comprobar que los alumnos llegan más de 15 minutos tarde, ¿sí ve? Ojo, más de 15 minutos tarde. Para esto se supone una distribución normal en horas de llegada respecto al inicio de clase con la media y la desviación estándar poblacional de 15 y 3 minutos respectivamente. Si se toman las horas de llegada aleatoriamente a 30 estudiantes, nos cuenta 30 estudiantes, con lo que se halla un promedio muestral, si ya me están indicando un promedio muestral de 17 y una varianza de 4.5. Realice la prueba de nivel de significancia del 5%, o sea, compruebe si realmente la universidad tiene razón de que los alumnos llegan más de 15 minutos tarde. Entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Voy a eliminar este. Voy a eliminar este. Vamos a mirar acá. Listo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es definir la prueba de hipótesis. Recuerde acá que es importante indicar. Dice, se desea comprobar que los alumnos llegan 15 minutos tarde, ¿cierto? O sea que nosotros estamos hablando, el investigador dice que llegan 15 minutos tarde y por ende es una distribución normal, o sea que manejamos Z y además tiene 30 estudiantes. Entonces vamos aquí a indicar que la prueba alternativa, o sea, en este caso la prueba de hipótesis alternativa me está indicando que comprobemos que esta va a ser mayor a 15 minutos tarde que llega, ¿cierto? O sea, que la alternativa, ¿qué me va a indicar? La alternativa me indica que en este caso, mu debe ser menor o igual a 15, ¿listo? Entonces, vamos a establecer que es una unilateral a la derecha, ¿cierto? Unilateral a la derecha. Listo, primer punto. Segundo punto. Vamos a mirar acá. El valor, el primero pues es la prueba de hipótesis. Segundo es el valor crítico, o sea, el valor Z.
¿Cómo definimos ese valor Z? Entonces, el valor Z me está indicando acá. Ojo, dice, realice la prueba con el nivel de significancia del 5%, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando que el nivel de significancia es del 5%. Como es unilateral, por lo tanto, el valor Z, ¿cierto? O sea, ese valor crítico Z va a ser igual a ¿qué? Entonces, nosotros nos podemos ir directamente a la tabla anterior, ¿cierto? Voy a mirar acá la tabla anterior para explicar algo de esta tabla. Dese cuenta, mire, 5%. Como es unilateral, puede ser a la derecha o a la izquierda, equivale a 1,65. ¿En dónde lo podemos sacar? Pues fácilmente también del Excel, ¿no? Entonces podemos sacarlos del Excel. ¿Cierto? Acá, como es del 5%, igual distribución, vamos a mirar acá, normal, entonces la probabilidad es de 0,5. Listo. ¿Qué dice? Igual distribución normal estándar, la probabilidad es 0,05, ¿cierto? Sí, listo. Y si lo aproximamos de 1,64. Listo. Entonces, como es unilateral, ¿hacia dónde? Hacia la derecha significa que vamos a asumir acá, vamos a asumir, recordemos que esto está dividido aquí en un promedio, ¿cierto? De 15 minutos. Y por ende acá vamos a indicar que es 1,65, ¿cierto? O que esta va a ser la zona de rechazo y esta es la zona de aceptación. Este es alfa, que equivale al 5%. Listo. Entonces, viene el valor de 1,65. Tercer punto, el estadístico de prueba. Ojo, el estadístico de prueba vamos a hacerlo manual. Entonces dice que el estadístico de prueba va a ser igual ¿a qué? Al promedio, ¿cierto? Menos el parámetro poblacional, lo dividimos, ¿cierto? ¿Por quién? En este caso, por la desviación estándar poblacional dividido por la raíz de n. Cerramos. Listo. Entonces, aquí vamos a hacerlo aquí arribita. Ese estadístico de prueba va a ser igual. ¿Quién es, en este caso, el promedio? El promedio me está indicando acá fácilmente que es, dice acá, un promedio muestral de 17, ¿cierto? Promedio muestral de 17 y por acá me está mostrando que la desviación estándar es 3. ¿Listo? O esta es la varianza muestral, ¿no? O no van a confundir esto con esto. Entonces acá sería 17 menos el parámetro poblacional que es 15, mírelo acá, lo dividimos por ¿quién? En este caso por 3 dividido por la raíz de 30. Cerramos acá, me daría 2, lo dividimos, vamos a ir raíz de 3, rápidamente voy a coger acá la raíz de 3 calculadora que se me hizo, entonces la raíz de 3, creo que es al contrario, 30 sobre la raíz cuadrada de 3, sí, 5,47. Entonces acá 3 dividido en 5,477. Listo. 0,54. O sea que acá me da 0,547. Listo. Dividimos. Entonces ahora sí es de nuevo otra vez la calculadora. Entonces 2 dividido en 0,547. 3,65. O sea que este estadístico me da 3,65. Listo. Entonces, ¿en dónde cae el 3,65? Por acá. ¿Cierto? El 3,65. ¿Qué pasa? Cayó en la zona de ¿qué? De rechazo. ¿Qué quiere decir? Que en esta orden de ideas, la cuarta condición, que es toda la toma de decisiones, por lo tanto, se acepta la prueba de hipótesis alternativa, o sea, que va a ser verdadera, ¿cierto? Verdadera. Por lo tanto, los estudiantes llegan 15 minutos tarde, ¿cierto? O sea que los estudiantes de esa universidad llegan 15 minutos tarde. Entonces, estaríamos hablando de esa
aceptación de la prueba de hipótesis, utilizando los elementos importantes anteriores. ¿Listo? Bueno. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. No sé si Camila tenga alguna pregunta hasta este momento. Listo, gracias. Bueno, entonces voy a continuar acá. Vamos a mirar otro ejercicio. Ese lo voy a hacer con un ejemplo acá de Excel. Voy a mirar acá. Voy a cerrar esto. Voy a guardar. Voy a ir al escritorio. Y por acá tengo, creo que un ejemplo. Lo que este ejercicio es. Sí, listo. Acá voy a mirar este ejercicio acá. Listo. Vamos a mirar aquí las notas. Vamos a mirar las notas acá. Dice acá el ejercicio. Dice, profesor de comunicación oral y escrita de UMB Virtual quiere saber el promedio de notas finales de los estudiantes de la asignatura que es superior a 3. Para ello, toma una muestra de las aulas y las almacena en un Excel tomando esa muestra. Podría decir que la nota promedio de los estudiantes es superior a 3, entonces vamos a utilizar esa condición. Entonces, pero vamos a establecer acá algo importante. Aquí, H sub 0, ¿cierto? Y aquí, H sub A, pero aquí vamos a hacerlo a partir de ese intervalo de confianza. Quiere decir que vamos a manejar, ojo, vamos a manejar que es bilateral. Ojo, vamos a manejar que es bilateral acá. Podríamos dar las dos conclusiones. Entonces acá, regálenme acá un segundo si tengo simbología, ecuación. Y entonces voy a utilizar mu. ¿Dónde está mu? Acá, listo. Listo. Entonces voy a decir que mu que va a ser igual a 3. Listo. Por lo tanto, deben aparecer dos condiciones. Recuerden el intervalo de confianza. Hay dos condiciones en la prueba de hipótesis alternativa. La primera condición, entonces vamos a indicar, voy a copiar esto a ver si me deja, o si no, vamos a mirar otra. Condiciones acá. Ay, ¿ahora qué pasó? Me está dando insertar fórmulas. Bueno, va a ser mío acá. La primera condición es que menor a 3, ¿cierto? Y la segunda condición es que mayor a 3. Ah, creo que no me va a dejar copiar. Ya que sería mu, que no me está dando insertar fórmula. Ahora sí. Mu menor a 3. ¿No? Esa pasémosla por acá. Y otra, vamos a mirar otra. No me está dando insertar fórmula. Mayor a 3. Listo. Entonces, aquí como estamos hablando de igual, significa que es bilateral, ¿cierto? Bueno, entonces acá, ahora nos vamos a ir a determinar por intervalos de confianza. Entonces, yo lo que voy a hacer es irme acá. Recuerden, estimados estudiosos, que si no les aparece un elemento aquí importante, voy a irme a datos, ¿sí? Y aquí en su computador le va a aparecer análisis de datos. ¿Qué pasa si no les aparece esta herramienta? Entonces, se van a archivo, ¿cierto? Luego
a opciones. En opciones hay una parte que se llama complementos, ¿cierto? Y en complementos les va a salir esta ventana, dice administrar complementos en Excel, entonces le dan a ir. Cuando ustedes le dan ir, aparecen estos complementos. El euro, herramientas para análisis, entonces le pueden seleccionar estas dos y aceptar, ¿listo? Luego vuelven a ingresar a datos y ya les debe aparecer. Entonces aquí les aparece un análisis de estadístico de varios elementos importantes que nos va a ayudar. Entonces aquí aparecen varios. Entonces me voy a darle clic en estadística. ¿Listo? Entonces aquí me aparece rango de entrada, ¿cierto? Rótulo de filas, voy a seleccionar rango de entrada. ¿Cuál es la rango de entrada? Pues simplemente las notas de calificación. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar esas notas. ¿Listo? Luego acá, rango de salida, vamos a dar una hoja nueva, resumen estadístico, el nivel de significancia al 95% y vamos a aceptar a ver qué nos surge. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que acá me llevo a esta parte. Voy a irme acá a la hoja y la voy a copiar acá. ¿Listo? Listo. Entonces me surge la media, mire la media, ojo por favor, tengamos en cuenta esto. Me surge el error típico, ¿cierto? Me surge, está la desviación, ¿cierto? Hay elementos importantes, aquí el valor de significancia, pero recordemos que el valor de significancia es del 95%, entonces ya sabemos que Z, en este caso, Z va a ser del 1,95, porque recordemos que estamos manejando un intervalo de confianza, y los intervalos de confianza se manejan bilaterales, ¿listo? Para tener en cuenta eso. Entonces vamos a ver si se acepta esta o se rechaza y por ende aceptamos estas dos, una de las dos. Entonces aquí, entonces vamos a mirar todo lo que es el intervalo de confianza. Entonces lo primero que vamos a hacer del intervalo de confianza es, recordemos que es el margen de error, ¿cierto? Y acá vamos a calcular límite inferior. Vamos a calcular límite superior. Ya sabemos que el valor Z alfa, ¿cierto? Alfa Z es igual a 1,95. ¿Por qué 1,95? Porque recuerden que ese alfa estamos manejándolo del 0,025. ¿Por qué 0,25? Porque recuerden que esta es bilateral, ¿cierto? Y esa bilateral del 95%, el 5% del nivel de confianza, de significancia lo dimos en dos partes. ¿Listo? Entonces acá, entonces el margen de error. ¿Cómo determinamos nosotros el margen de error? Recuerden que el margen de error, ¿cierto? Voy a irme acá a intervalos de confianza. El margen de error, ¿sí?, es igual al valor Z, ¿cierto? Que es de 1,95, lo dimos en 2. ¿Por quién? Por el nivel, por la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada de n. Y este n es el error típico. ¿Listo? El error típico. Entonces, como nosotros ya tenemos el error típico acá, mírelo, lo que hago es multiplicar. Entonces, el margen de error sería chip igual, ¿cierto?, a el error típico por 1,95, que sería en ese caso el valor de alfa Z, ¿cierto? Entonces, ese es el margen de error. ¿Cómo determino el límite inferior? Me voy a la fórmula. Recuerden que el límite inferior va a ser igual a la media, ¿cierto?, menos el margen de error. Y el límite superior va a ser igual a la media, o sea, el promedio, a ese estadístico o lo que se llama el estimador muestral frente más margen de error. Listo. Entonces, como ya tenemos esa fórmula, lo único que hacemos es acá esto. Chip igual. ¿Quién es la media? ¿Cierto? 3,4 más, ¿cierto? ¿Más quién? Perdón, menos, porque estamos hablando del límite inferior, menos el margen de error. Listo. Me da 3,17. Ojo con esto, por favor, con este puntico que es importante.
¿Listo? Y el límite superior, pues es igual la media más, aquí sí es más, el margen de error. ¿Listo? Y aquí está el margen de error. ¿Listo? Entonces, aparecen dos condiciones. Miremos las dos condiciones. Me voy a ir de nuevo a las dos condiciones. Primera condición. Si delta sub 0 pertenece al intervalo de confianza, está dentro del intervalo de confianza, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Miremos acá. Recordemos, mire. Entonces, ¿quién es delta? En este caso, delta es 3. Delta, des en cuenta que delta es menor al límite inferior y al límite superior. O sea, que por ende ya no aplicaríamos esta condición. Se cierra esta condición. Mírenlo. O sea, ya no, en este momento estaríamos rechazando la hipótesis nula. Segunda condición, si delta sub 0, ¿cierto? O sea, en este caso, 3 es mayor que los límites superior e inferior, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, o sea, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa, indicando que las notas son menores, ¿cierto? ¿Cierto? Menores ¿a quién? A la muestra o al parámetro poblacional, en este caso a delta sub 0. Por lo tanto, no. ¿Por qué 3? ¿Cierto? O 3, aquí me está indicando, perdón, mayor, ¿no? Mayor. Entonces, mayor, ¿cierto? A estos dos límites y por lo tanto no es mayor. Pero hay una tercera condición. ¿Y cuál es la tercera condición? Si delta es menor, mire, delta es menor que los dos límites superiores, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, indicando que los valores, o sea, en este caso, la media, ¿cierto? Está por encima o es mayor al parámetro poblacional, o sea, delta sub 0. Por lo tanto, los puntajes o las calificaciones de los 28 estudiantes o de las 28 personas están por encima de 3. ¿Listo? Entonces, esa sería lo que es una prueba de hipótesis utilizando un intervalo de confianza. Recuerden que se utiliza a partir de una zona bilateral como tal. ¿Listo? Bueno, entonces acá estaríamos hablando de esa parte. Acá es importante recalcar algo, quiero establecerlo acá dentro del software, ¿sí? Como para finalizar mi sesión sincrónica. Estos datos también los podemos nosotros ubicar ¿dentro de qué? Dentro de un software que se llama el SPSS o el PSPP. En este caso, pues yo tengo el más fácil, el que se puede descargar, es libre, no necesita ninguna licencia y es el PSPP, ¿cierto? Entonces voy a entrar acá a ese sistema, no lo veo acá, acá me toca cerrar toda esta parte. Muchos archivos. Aquí lo tengo, que es el PSPP, lo voy a abrir, ¿cierto? Entonces, lo primero que ustedes para poder cargar en ese software estadístico, ¿cierto? Pues es guardarlo o guardar vamos a hacer este mismo, guardarlo en un archivo plano, ¿cierto? Entonces lo guardamos acá, le dan acá buscar, examinar, y luego aquí se van a la parte donde dice el CSV delimitado por comas, yo ya lo tengo, entonces no lo voy a guardar ahí porque ya lo tengo. Listo, entonces lo que voy a entrar es al software, voy a irme a archivo, importar datos, voy a escritorio y por acá me aparece le doy siguiente, ¿cierto? Siguiente, aplicar. Y me aparece acá. Dense cuenta que aquí me apareció como una, entonces la voy a eliminar. ¿Listo? Aquí me aparecen 29, entonces aquí me aparece como un dato que no tiene que ver ahí. Listo, ahora sí. Entonces me voy, tiene dos elementos importantes, dos variables, dos vistas, software, la vista de datos y la vista variable. Voy a la vista variables, la vista variable la que yo tengo, que es esta, notas, ¿cierto? Notas. Ya, lo otro es una variable que no necesitaba ni siquiera utilizarla. ¿Listo? Entonces ahora sí me voy acá, que ya quedó, ¿cierto? Y me voy en esta parte a analizar. Y me voy aquí, dice comprobar medias. Comprobar medias T para una muestra. ¿Qué sucede acá? Que en este caso estamos utilizando una muestra T, que es en el caso T-Student. Sin embargo, pues
no, digamos que ahí podríamos contrastar la información. Entonces aquí, se cuenta que en este caso, hay una aquí, pregúnteme acá. Ah, es lo mismo, María, es lo mismo. El PSPP es hermanito del SPSS, es el mismo software, listo, es el mismo software. Entonces, lo que pasa es que, digamos que cambia de colores, pero tienen los mismos elementos, manejan los mismos elementos, el SPSS maneja los mismos elementos que el PSPP. ¿Por qué hablo del PSPP? Porque es libre, o sea, es un software libre que todo, digamos que es fácil de descargar, lo puede descargar cualquier persona para que pueda manipular la parte estadística, mientras que el SPSS tiene una licencia. O sea, uno lo puede descargar y tiene una licencia por 15 días y ya los 15 días ya queda, ya no nos sirve, tocaría, para ese sí hay que pagar una licencia. Entonces, por eso utilizo el otro software que es mucho más, digamos que es libre y no necesita pagarse. Me devuelvo acá un momento. Es lo mismo, maneja la misma parte, sino que el color es diferente. Aquí el color del SPS es azul, mientras que este es gris, nada más. Pero maneja la misma estructura, las mismas variables. Entonces acá nos vamos a analizar una prueba T para una muestra. Me voy, selecciono la muestra de contraste. Aquí me aparece el valor de prueba. ¿Cuál es el valor de prueba? En este caso, el parámetro poblacional que yo quiero medir. En este caso voy a decir que 3, ¿cierto? Y le doy OK. Entonces, ¿qué significa acá? Que me van a aparecer los resultados. ¿Sí? Entonces, acá me está indicando que en este caso hablo del 95% porque asume el 95%, ¿cierto? Me aparecen los datos como muestra de 28, ¿cierto? Aquí aparecen los grados de libertad. ¿Por qué los grados de libertad? Porque está asumiendo una prueba T. Pero lo que yo quiero mirar es esto, ¿cierto? Y es que el nivel de significancia, recuerden que el nivel de significancia está digo, en una bilateral, maneja bilaterales, y el nivel de significancia, ¿cierto? Pero como está manejando una prueba T, pero el valor de prueba. Ahora, ¿qué hago? El nivel de significancia en este caso es de el 0,5, 0,05, o sea, quiere decir que estamos hablando de, ojo por favor, ¿de quién? Aquí voy a ir un momentico a esta parte, bueno, de que, ojo, de una bilateral, o sea que este 95% equivale al 5% y esto equivale al 0,05%. Si yo lo divido en dos partes, equivale al 0,025%. Ojo, por favor, ¿qué sucede? Si este alfa Z es mayor que este nivel de significancia que me dio acá, este de cola, ¿cierto? Por lo tanto, se va a aceptar la prueba alternativa, o sea, la prueba de hipótesis alternativa. Pero, ¿qué significa si este es menor? ¿Cierto? Menor que ese nivel de significancia. Pues me va a dar que se acepta la prueba de hipótesis, en este caso nula, ¿cierto? Entonces, ¿qué me da? Que 0,025 es menor o mayor a 0, aquí me dio cuánto. 0,002, o sea, 0,002. ¿Quién es mayor? En ese caso, 0,25 es mayor que 0,002, por lo tanto, se está aceptando los valores, ¿cierto? Me está indicando que va a estar por encima de la calificación, o sea, lo que estaríamos indicando igual a la parte de Excel. La única diferencia, vuelvo y repito, que aquí manejamos una prueba T, ¿listo? En esos software, lo mismo que en el SPSS, ¿listo? Para tener en cuenta eso. Bueno, entonces, con esto, prácticamente, pues estoy finalizando mi encuentro sincrónico. Con tres conclusiones, pues primero es importante reconocer la distribución normal, recuerden que es importante dentro de esos intervalos, los intervalos de confianza y por lo tanto que las pruebas de hipótesis pues se utilizan como un recurso para el análisis de una muestra, ¿cierto? Frente a lo que es o contrastar la información frente a una población como tal. Bueno, no sé si Camila tiene alguna pregunta y si no, con esto pues voy a finalizar mi encuentro sincrónico. Recuerden que este encuentro sincrónico queda guardado
en la plataforma, en la asignatura, en módulos, donde es sesión sincrónica, prueba hipótesis. Listo. Gracias, Camila. Entonces, pues con esto voy a finalizar mi encuentro sincrónico, deseándoles un feliz día, feliz miércoles y nos estaremos de pronto comunicando ya a través del correo electrónico para visualizar calificaciones finales. Gracias a usted, María Camila, por estar conectada en la sesión sincrónica. Entonces recuerden, estimados estudiosos, que este encuentro sincrónico queda guardado. ¿Listo? Entonces una feliz tarde y nos veremos en una próxima oportunidad.